Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube del Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. Seguimos con la lección número 3 de la serie Aprendiendo a ser radioaficionado y hoy vamos a hablar de los términos relativos a la explotación. Tanto la doctora Ana Isabel Vázquez Mejías como yo les damos la bienvenida. Esperemos que no se les vuelva muy pesado. Y pertenecemos al Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, adscrito al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, en España. Como habíamos visto en las dos lecciones anteriores, la definición 25.8 del artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones dice que todos los artículos o disposiciones de la Constitución, el convenio y el presente reglamento se aplicarán a las estaciones de aficionado. Bueno, pues vamos a hablar entonces de los términos referentes a la explotación. Empezamos con correspondencia pública. Correspondencia pública es toda telecomunicación que deban aceptar para su transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición del público. ¿Qué significa esto? Correspondencia pública es cuando una estación está abierta, como puede ser, vamos a suponer que fuese una cabina telefónica. Hay una cabina telefónica, está abierta, no es una estación, obviamente, porque no transmite por radio, pero por el hecho de existir tiene que admitir al público y a todo el público, no puede discriminar, no puede decirle a unos sí y a otros no. O si van ustedes a telégrafos a poner un telegrama, poner un telex, a poner un burofax, es una estación, aunque no sea de radio, que está abierto al público y por eso se llama una estación de correspondencia pública. ¿Por qué se llaman estaciones? Eso es otra palabra que le hemos definido como un transmisor o un receptor o un conjunto, una combinación de transmisores y receptores más sus instalaciones accesorias que se aseguran un servicio de radiocomunicaciones o de radioastronomía. ¿Por qué se llaman estaciones? Pues muy sencillo, estamos hablando ya de la telegrafía alámbrica, la telegrafía por cable del siglo XIX. Fundamentalmente las estaciones de tren, donde subían y bajaban los pasajeros o mercancías, tenían además una estación telegráfica para avisar si salía el tren, si llegaba el tren, si se podía colisionar, porque nada más que había una vía entonces, con un tren, o si le daba tiempo a llegar al cambio de agujas y entonces ponerse dos trenes en paralelo con direcciones contrarias en dos vías paralelas, sin que hubiera muertos, heridos ni daños, ¿no? Entonces, por el hecho de utilizar el tren, los ferrocarriles, las estaciones eh, telegráficas, está la telegrafía en la estación de tren, se llama estación telegráfica, ¿vale? Bien, entonces cuando está abierta al público, pues se puede hacer un mensaje, un burofax, un telex, un telegrama, un radiotelegrama, puede presentarlo, le va usted a cobrar y se acabó, lo transmite, ¿vale? Por eso se llama correspondencia pública. Telegrafía es la forma de telecomunicación en la cual las informaciones transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en forma de un documento gráfico. Estas informaciones pueden representarse en ciertos casos de otra forma o almacenarse para una utilización ulterior. ¿Qué es un documento gráfico? Lo tenemos aquí. Es todo soporte de información en el cual se registra de forma permanente un texto escrito, impreso, una imagen fija y que es posible clasificar y consultar. Bien, pues el documento gráfico es ni más ni menos que el mensaje se escribe sobre un papel. Vamos al latín. Verba volant, scripta manem, que significa las palabras se las lleva el viento y lo escrito permanece. Eso significa que telegrafía no es solo Morse. Cuando dices yo soy radiotelegrafista, yo hago telegrafía. La telegrafía no es solo Morse. La telegrafía es
el fax, es el radiotelex, es, por ejemplo, una imagen impresa de un satélite de la NOAA, impresa o no impresa, la podemos guardar también en binario, ¿no? En formato de imagen. Eso es telegrafía, algo que queda registrado a la llegada y que se puede volver a leer o volver a consultar. Eso es la telegrafía. El telegrama es un escrito destinado a ser transmitido por telegrafía para su entrega al destinatario. ¿Vale? Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificación en contrario. Y quiero que se fijen ustedes en la palabra radiotelegrama. No existe en ningún lado la palabra radiograma. El telegrama es el escrito y que se transmite por cable o por internet, y el que se transmite por radio es radiotelegrama, pero no existe el radiograma, como está usando los americanos del servicio de emergencia, de radioaficionados. Para nada. Esos son inventos de radioaficionados. Eso no viene en el reglamento de radiocomunicaciones, ni de la UIT, ni de la FCC, que el que usa es exactamente este que estamos usando, el de la UIT. En esta definición, el término telegrafía tiene el sentido más general que el definido en el convenio. Radiotelegrama es un telegrama cuyo origen o destino es una estación móvil o una estación terrena móvil, es decir, un vehículo que se mueve y que puede comunicarse con él por radio directamente o a través de satélite, y que se transmite todo o en parte de su recorrido por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite. Un radiotelegrama es ni más ni menos que un telegrama que en algún momento se transmite por radio. Vamos a ir a los barcos, que son estaciones móviles, que no tienen posibilidad de tener telegrafía por cable. Entonces nosotros vamos a correos, escribimos un telegrama para un pariente o un amigo que está en un barco. Nosotros vamos en la estación de correos a escribir el telegrama, nos van a cobrar y lo van a mandar. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la estación costera de correspondencia pública, ni más ni menos. Y la estación costera de correspondencia pública van a transmitir ese telegrama por radio. En el momento que ese telegrama por radio se convierte en un radiotelegrama. Así de sencillo. Comunicación radiotelex. Es una comunicación telex cuyo origen o destino es una estación móvil o estación terrena móvil transmitida en todo o parte de su recorrido por las vías de radiocomunicación. Los telex no se inventaron para la radio, los telex se inventaron como equipos automáticos para cable, pero cuando esos equipos automáticos para cable se conectaron a la radio, pues los telex pasaron a ser radiotelex. También son formas de telegrafía porque se archiva el mensaje. Telegrafía por desplazamiento de frecuencia. Telegrafía por modulación de frecuencia en la que la señal telegráfica desplaza la frecuencia de la onda portadora entre valores predeterminados. Esto no es ni más ni menos que el radiotelex. Tenemos una frecuencia de unos, una frecuencia de ceros, y son frecuencias de portadora y vamos pasando de una a otra según queremos mandar unos o ceros. Facsímil, forma de telegrafía que permite la transmisión de imágenes fijas con o sin medios tonos, con miras a su reproducción en forma permanente. En los barcos usábamos mucho pues, el radiofacsímil del parte meteorológico. Otras veces esos partes meteorológicos iban transmitidos en Morse, iban codificados, había que pintarlos a mano, que también se archivaban, pero cuando el barco tenía receptor de radiofacsímil, pues recibe automáticamente si se programa, las emisiones de las emisoras de radiofacsímil para tenerlos guardados, ¿no? Y lo que va a hacer es recibir blancos y negros,
o blancos, grises y negros. Lo que pasa que ya hablaremos que esta señal es analógica, mientras que la telegrafía por desplazamiento de frecuencia son digitales. Telefonía, forma de telecomunicación destinada principalmente al intercambio de información por medio de la palabra. Bien, pues lo contrario a la telegrafía es la telefonía. Aquí se habla y normalmente no se registra, no se mantiene guardado y no se puede consultar, excepto que se grabe, claro, con el permiso de los que están comunicándose entre sí. Conferencia radiotelefónica. Conferencia telefónica cuyo origen o destino es una estación móvil o una estación terrena móvil transmitida todo o en parte de su recorrido por las vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite. Si ustedes quieren hablar con un barco, pues pueden llamar por satélite, ya sea por Inmarsat, por Iridium, por Starlink, a el barco, y lo que es una conferencia telefónica que va por cable, aunque sea fibra óptica, llega a la estación de anclaje, la estación de control, y eso lo transmiten por radio, por satélite, al barco. Bueno, pues entonces se convierte en una conferencia radiotelefónica. Explotación simplex. Modo de explotación que permite transmitir alternativamente en uno u otro sentido de un canal de telecomunicación. Por ejemplo, mediante un control manual, por ejemplo, el PTT. Explotación duplex. Modo de explotación que permite transmitir simultáneamente en los dos sentidos de un canal de telecomunicación. Y explotación semiduplex es un modo de explotación simplex en un extremo del circuito y de explotación duplex en el otro. Por lo general, la explotación duplex y la semiduplex de un canal de radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias obligatoriamente, mientras que la explotación simple se puede hacer en una sola frecuencia o en dos frecuencias. Sobre esto lo vamos a desarrollar un poquito más dentro de un rato. No me voy a parar aquí mucho, solo lo que quiero decirles es la explotación half duplex no existe, ni full duplex. Full duplex y half duplex es denominaciones telemáticas de cable, pero por radio hay que aplicar el reglamento de radiocomunicaciones. Entonces hablaremos de simplex, de duplex y de semiduplex, pero nunca ni de half duplex ni de full duplex. ¿Les queda claro? Para la radiocomunicación hay que aplicar el reglamento de radiocomunicaciones. Para la telemática habrá que aplicar el reglamento de líneas. El término expresado en cada uno en su reglamento, el término correcto. Televisión, forma de telecomunicación que permite la transmisión de imágenes no permanentes de objetos fijos o móviles. Está claro que o grabamos la televisión o no la podemos registrar. Transmitimos la televisión y se fastidió, ya no volvemos a transmitirla, ¿no? Recepción individual en el servicio de radiodifusión por satélite. Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones domésticas sencillas y en particular aquellas que disponen de antenas de pequeñas dimensiones. Recepción comunal. Recepción de las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones receptoras que en ciertos casos pueden ser complejas y comprender antenas de mayores dimensiones que las utilizadas en la recepción individual y que están destinadas a ser utilizadas por un grupo del público en general en un mismo lugar o mediante un sistema de distribución que dé servicio a una zona delimitada. En el caso de recepción individual es un unifamiliar que tiene su receptor de satélite y una antena pequeñita y de 80 o 60 centímetros, y la recepción comunal pues es en un edificio donde se reparte a través de los amplificadores de satélite, la señal de satélite, el canal de satélite, hacia todos los vecinos, ¿vale? Telemedida, aplicación de las telecomunicaciones que permite indicar o registrar automáticamente medidas a cierta distancia del instrumento de medida. Por ejemplo, pues una estación meteorológica
que está transmitiendo en LoRa APRS sus datos. Eso es una telemedida. Bueno, eso sería por cable. Y si ya lo hacemos por radio, que sería en LoRa, pues entonces lo estamos haciendo es una radiomedida. Telemedida espacial. Telemedida utilizada para la transmisión desde una estación espacial de resultados de mediciones efectuadas por un vehículo espacial, con inclusión de las relativas al funcionamiento del vehículo espacial. Es decir, la estación que va en el satélite nos envía sus datos de temperatura, de funcionamiento, de posición, o nos está dando pues lo que está viendo, ¿no? Telemando. Utilización de las telecomunicaciones para transmisión de señales destinadas a iniciar, modificar o detener a distancia el funcionamiento de los dispositivos de un equipo. Pues si ustedes tienen en el bolsillo el mando del coche, pues el telemando, no es ni más ni menos cuando va usted con el mando del coche y le da el botoncito y le abre la puerta del coche o la cierra. O cuando está llegando al garaje, coge usted su mando a distancia, véase su telemando, le da el botoncito, abre la puerta y cuando pasa cierra la puerta. Telemando espacial. Utilización de las radiocomunicaciones para la transmisión de señales radioeléctricas a una estación espacial destinada a iniciar, modificar o detener el funcionamiento de los dispositivos de un equipo situado en el objeto espacial asociado, incluida la estación espacial. Bueno, ni más ni menos que en vez de tener mando a distancia de la puerta de garaje, pues usted puede hacer un telemando en el cual pues inicie el motor para que modifique la trayectoria o se detenga la posición o la trayectoria donde tiene que estar. Seguimiento espacial. Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea de un objeto en el espacio por medio de la radiodeterminación. ¿Se acuerdan que estudiamos en el capítulo, la lección 2, que era la radiodeterminación? Con exclusión del radar primario, con el propósito de seguir los desplazamientos del objeto. Bueno, pues no es ni más ni menos que el poder utilizar la radio para ver por dónde está y enviarle señales de tal manera que le lleguen más o menos fuertemente y que su señal, que suele ser muy débil, llegue hasta nosotros. Y nos vamos a la Voyager 1 y la Voyager 2, donde ya están fuera del campo magnético solar y tardan horas en llegar las señales de radio hasta la Voyager 1 y la 2 y viceversa para volver. Los modos de explotación son tres: simples, duples y semiduples. El modo de explotación simplex permite transmitir alternativamente en uno u otro sentido del canal de comunicación. Por ejemplo, mediante control manual, o puede ser también control automático, o puede ser un box. La explotación duplex permite transmitir simultáneamente en los dos sentidos de un canal de telecomunicaciones. Y la explotación semiduplex es un modo de explotación en el cual tiene un modo de explotación simplex en un extremo del circuito y un modo de explotación duplex en el otro. Y no hay más, no existe ni el full duplex ni el half duplex. No en radio, sí en comunicaciones por cable, pero no en comunicaciones por radio, porque para empezar no están ni definidas en el reglamento. Repito, explotación simplex permite transmitir alternativamente en uno u otro sentido un canal de telecomunicaciones. Explotación duplex es aquel que permite a los dos transmitir en los dos sentidos a ambas estaciones, y de explotación semiduplex en un caso de explotación simplex y otro explotación duplex. Vamos a verlo. Explotación simplex. Tenemos aquí dos equipos, el equipo de la izquierda y el equipo de la derecha. El equipo de la izquierda tiene un receptor que está escuchando en la frecuencia A. ¿A quién va a escuchar? Pues va a escuchar al transmisor que transmita en la frecuencia A en el lado de la derecha.
El lado de la izquierda, él tiene el equipo un transmisor que transmite la frecuencia B y que será recibido por el equipo de la derecha, un receptor de la frecuencia B. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un relé. Ese relé normalmente estará conectado al receptor cuando no se pulse el PTT del lado izquierdo. Pero para poder recibir a la emisora derecha, esta tiene que transmitir, y en este caso sí está pulsando el operador el PTT, el push to talk, que en español es el pulsar para hablar, que lo que hace es asignar la antena a el transmisor. Si no pulsamos el PTT a la izquierda, lo que hacemos es asignar la antena al receptor. De esta manera, cuando pulsamos el PTT a la derecha, asignamos la antena al transmisor y el receptor normalmente se pone a tierra para no quemarlo. ¿Vale? Cuando estamos recibiendo, el transmisor no se pone a tierra porque no está radiando, no está emitiendo. Entonces, la antena está asignada al receptor y escuchamos la transmisión que va desde la derecha hacia la izquierda. ¿Queda claro? Entonces, que sea simplex depende de la tecnología del aparato y no de otra cosa. ¿Vale? ¿La frecuencia A y la frecuencia B son la misma o son diferentes? Me da igual. Si es la misma frecuencia, lo que está claro es que transmito la frecuencia que recibo, pero no lo hago simultáneamente, porque si yo transmito la misma frecuencia que recibo, en ese caso lo que hago es quemar el receptor de radio y no me interesa. Con lo cual, cuando trabajo en simplex y pulso el PTT, me vuelvo sordo. Transmito, pero me quedo sordo. Y para recibir, tengo que soltar el PTT y dejar de transmitir. Por eso normalmente se utiliza la palabra cambio y se suelta el PTT. Cuando estamos en duplex podemos hacerlo de dos maneras distintas. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un receptor en la frecuencia A y un transmisor en la frecuencia B, y en medio tenemos un duplexor. Ese duplexor no es un relé, es simplemente un filtro, paso alto, paso bajo, paso banda, que está conectado entre la antena, el receptor y el transmisor. Estaré siempre recibiendo en la frecuencia A y seguiré recibiendo en la frecuencia A aunque pulse el PTT del transmisor y transmita en la frecuencia B. Claro, ese transmisor, esa frecuencia B, debe estar fuera de la frecuencia del duplexor, de tal manera que proteja el receptor con el duplexor. Cuando yo esté transmitiendo, mi señal pasa por el duplexor y se va a la antena. Cuando transmita, pero no se va al receptor, cuando transmita el transmisor A, llegará a la antena y subirá hacia el receptor, pero no me llegará a mi transmisor. Esa es una forma de tener un transceptor con dúplex. Transmisor-receptor que tiene dúplex. Ahora, otra forma de tener dúplex es esta de acá, que es tener un transmisor independiente del receptor. El transmisor transmitirá la frecuencia A para que sea recibido por el equipo de la izquierda y el receptor recibirá en la frecuencia B cuando transmita el equipo de la izquierda. Como es una frecuencia distinta a la frecuencia A, pues nosotros estaremos escuchando la frecuencia B, pero no escucharemos la frecuencia A, porque son frecuencias distintas. Lo cual me está diciendo que normalmente para trabajar en dúplex tengo que trabajar con un canal de dos frecuencias. Esas dos frecuencias tienen que ser frecuencias distintas, que es lo que nos pasa en los repetidores de
de aficionado en los repetidores de las policías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ambulancias, bomberos, que están utilizando un receptor y un transmisor en distintas frecuencias y una cavidad duplexora con una misma antena. ¿Vale? Eso también nos pasa en, por ejemplo, los barcos que utilizan equipos de dúplex en onda corta, o todos los barcos que usan equipos de dúplex en VHF. Y las costeras lo que está utilizando son dos equipos distintos, separados geográficamente, varias decenas de kilómetros, incluso centenares de kilómetros, de tal manera que no se interfieran entre sí. Bien, pues esto es el modo de explotación dúplex. Podemos hablar y recibir a la vez en la izquierda y podemos hablar y recibir a la vez a la derecha. Modo de explotación semidúplex. En un extremo se utiliza simplex y en otro extremo se utiliza dúplex. Cuando yo recibo no puedo transmitir porque mi relé no está conectado a mi transmisor, eso es simplex, y aquí estoy en dúplex. Cuando yo transmito no me llega a mi receptor porque, para empezar, es otra frecuencia distinta y está separado varias decenas de kilómetros. O aunque esté cerca, pero está separado en frecuencia. Es como siempre se ha trabajado con los barcos. Y como se trabaja normalmente con los barcos, la estación costera transmite o trabaja en dúplex y el barco trabaja en simplex. Creo que queda claro. Y además, para trabajar en semidúplex es necesario trabajar con dos frecuencias distintas, lo cual no nos pasa no nos pasa en simplex, pero sí nos pasa en dúplex. Entonces, simplex puedes trabajar con un canal de una frecuencia o un canal de dos frecuencias. Dúplex y semidúplex, por narices, tienes que tener un canal de dos frecuencias. ¿De qué depende? De la tecnología del equipo, nada más. La tecnología del equipo de un extremo y la tecnología del equipo del otro extremo. Como les decía, los sistemas de emergencia y aquellos sistemas de radiocomunicaciones móviles en los cuales es necesario ampliar la cobertura, lo que vamos a tener es un repetidor. Ese repetidor está compuesto por un transmisor y un receptor. Un componente especial es el duplexor, necesario, imprescindible, para solo utilizar una antena, de tal manera que cualquier comunicación recibida por la antena desde un radioteléfono de baja potencia va a llegar con poca señal a la antena compartida, va a pasar por el duplexor de forma transparente hacia el receptor y el receptor lo va a inyectar normalmente en frecuencia intermedia al transmisor, el cual pasará por el duplexor también de forma transparente y saldrá por la antena amplificado en potencia. Y al estar alto, de una altitud grande, pues amplificada también su cobertura. Tenemos que fijarnos que usamos dos frecuencias distintas, son canales de dos frecuencias. Imprescindible para poder hacer dúplex y semidúplex, y a veces también se utiliza para hacer simplex, son canales de dos frecuencias. El simplex sí se puede hacer en un canal de una frecuencia, pero dúplex y semidúplex no, ¿vale? Bien, vamos a utilizar un duplexor Motorola que aproximadamente podría tener esta configuración. No tenemos los esquemas, con lo cual no podemos ponerlo exactamente, pero lo que sí que quiero que vean ustedes es que hay 6 condensadores variables, bueno, ajustables mejor dicho. La T, acuérdense que es ajustable, si es una flecha es variable.
tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 condensadores que corresponden a esos tornillos que lo que van a hacer es subir, meter, sacar, mover por dentro de las cavidades resonantes dichos condensadores. En la prueba conceptual de lo que es un duplexor les explico más cosas y creo que les será muy interesante volverlo a ver. Tenemos una sola antena que va a ser entrada y salida y podemos tener dos equipos distintos de dos bandas distintas. Esto sería, por ejemplo, un equipo para trabajar un satélite de aficionados, pero también pueden ser dos equipos de UHF separados, transmisor y receptor. Los dos de U separados entre 7,6 MHz y lo que es normal en comunicaciones comerciales, de las que se paga por hacer uso de ello, son 10 MHz en Europa, la región 1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sobre qué es la región 1, tienen ustedes, o las regiones de la UIT, tienen ustedes vídeos en el canal Señales, Temas y Comunicaciones Navales en YouTube para poder enterarse. Bien, entonces nosotros vamos a usar un equipo de UHF con una frecuencia de transmisión que va a transmitir por la antena y un equipo receptor de UHF también que va a recibir la señal por la antena. Bien, como decíamos, recibimos la señal por la antena, aquí hay una unión física, vamos a formar aquí un filtro de paso bajo, de tal manera que nosotros podamos en el equipo reinyectar desde el receptor hacia el transmisor la señal y pasarla amplificada hacia la antena. Si no tuviéramos este filtro de paso alto y este filtro de paso bajo y esto fueran simple y llanamente dos líneas, cuando nosotros recibimos y reinyectamos, nos vamos a conseguir lo siguiente, que es que toda la potencia de 25 o 50 vatios de nuestro transmisor, en vez de salir por la antena, se nos va a inyectar al receptor y vamos a fundir el receptor. Por eso es necesario utilizar duplexores. ¿Hay otra solución? Sí. Quitar el duplexor y poner dos antenas lo más separadas posible que podamos y a distinta altura, de tal manera que se interfieran lo menos posible. Pero es que hay veces que eso no se puede hacer y nada más que tenemos espacio para una sola antena y necesitamos utilizar el duplexor, que es esto que tenemos aquí. Bien, como les estaba diciendo, el duplexor Motorola tiene una puerta o un conector de antena, un conector de baja frecuencia, un conector de alta frecuencia y 6 cavidades resonantes por donde vamos a hacer que se deslicen los condensadores. Y vamos a conseguir un canal de baja frecuencia, por ejemplo, para recepción, y un canal de alta frecuencia, por ejemplo, para transmisión. Eso ya depende de lo que diga el cuadro nacional de adjudicación de frecuencias de cada país. El asunto es que cuando yo transmita no se me vaya al receptor y cuando yo reciba no tenga pérdidas que se me vayan al transmisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta vez vamos a utilizar, en vez de un batímetro y una carga ficticia, lo vamos a utilizar es un analizador vectorial de redes. Este equipo tiene una entrada y una salida. La salida lo que va a hacer es de un generador de radiofrecuencia de baja frecuencia, que vamos a usarla para atacar la entrada del transmisor del duplexor, y la salida la llevaremos otra vez al analizador vectorial de redes para poder ver en la pantalla cómo está trabajando. En nuestro caso, creo que sería interesante poner una carga aquí de 50 ohmios, pero no lo hemos puesto, lo hemos dejado al aire para calibrar la salida del transmisor. En cuanto a la calibración del receptor, lo que hemos hecho es lo contrario. Meter el generador de radiofrecuencia simulando la entrada de señal en la antena y sacar por la puerta del receptor la salida otra vez hacia el analizador vectorial de redes para poder ver en pantalla qué es lo que estamos haciendo.
Vuelvo a decir que creo que lo idóneo sería utilizar 50 ohmios y haremos un vídeo con ello, a ver si hay alguna diferencia o no. Y bueno, pues vamos a ver las dificultades para analizarlo y la necesidad sobre todo de tener un analizador vectorial de redes, en vez de utilizar un analizador de espectros y mucho menos un medidor de estacionarias o un batímetro, que es algo que nos podríamos volver completamente locos, como van a ver ustedes en los vídeos. Aquel que haya visto el análisis conceptual o prueba conceptual de lo que es un duplexor, habrá cosas que les suenen. Que está formado por tres bornas. Una borna de antena, una borna de baja frecuencia y una borna de alta frecuencia. En este caso las tres son tipo N porque el equipo es de UHF y van conectadas a tres condensadores cada una. Esta es la de la antena. La antena se divide por un lado a la baja frecuencia y por otro lado a la alta frecuencia. ¿Cuál es transmisión y cuál es recepción? Eso ya depende del Plan Nacional de Frecuencias, el Cuadro Nacional de Utilización de Frecuencias de España. En este caso vamos a recibir por la baja frecuencia, es alemán, y si os fijáis, la antena va por este cable a este condensador, sale por este cable, va a este condensador y sale por este cable, va a este condensador y de aquí a la antena, o sea, a la borna de recepción del repetidor. Mientras que a la hora de transmitir, la señal va a venir del repetidor, va por este cable a este condensador, sale por este, va a este condensador, por este va a este condensador y por este condensador va a la antena. Es decir, que hay una conexión física en la borna de la antena. Si no tuviéramos las cavidades resonantes, lo que tendríamos sería un cortocircuito y entonces estropearía tanto el transmisor como el receptor, sobre todo el receptor, ¿vale? Más rápido que por el transmisor. ¿Cómo se ajusta? Bueno, pues se ajusta moviendo los condensadores que hay aquí dentro, deslizándolos a través de esos tornillos y estas tuercas. Lo primero que hay que hacer es aflojar los tornillos y las tuercas. Además, hay que diferenciarlo en los modos de explotación del servicio de radiodifusión. El servicio de radiodifusión es un servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Por el público en general, y quiero recalcarlo. Es decir, tú tienes tu aparato de radio, tienes tus frecuencias de radiodifusión y no te hace falta ninguna licencia para escucharlo, porque es un servicio para el público en general. Las emisiones NAPTES, las emisiones DSC, las emisiones AIS de los barcos, la ADS-B de los aviones, no pertenecen al servicio de radiodifusión, no están destinadas al público en general. Hay que tener licencia para recibirlo, una licencia de estación, ¿vale? Marítima o aérea, aeronáutica, pero no te vale ser un radioaficionado, ser una persona particular para poder escucharlo. Hay un servicio de radiodifusión por satélite, el cual las señales son emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales y también están destinadas a la recepción directa por el público en general, ¿vale? Es decir, cuando vemos la tele vía satélite lo estamos viendo con autorización. Cuando estamos escuchando Radio Nacional de España, la cadena SER XFM, lo estamos escuchando con autorización porque son servicios de radiodifusión para el público en general. Pero no las emisiones de los barcos, los coches, las emisiones de las aeronaves o las emisiones de telefonía o de servicios de pago,
¿vale? No estamos autorizados para recibirlo, ni para captarlo ni para usarlo. Bien, el servicio de radiodifusión por satélite, hay recepción directa que abarca tanto a la recepción individual como la recepción comunal. Aquí tenemos un ejemplo del servicio de radiodifusión. Hay un transmisor que emite en la frecuencia A y múltiples receptores que reciben en esa frecuencia. No se espera que en ningún momento haya una realimentación de los receptores hacia los transmisores. No hay respuestas. Entonces la emisión es solo en un sentido. Al ser solo en un sentido, pues no hace falta ni duples, ni simples, ni semiduples. El transmisor transmite, los receptores reciben y se acabó. Para el público en general. ¿Estamos? Abarca emisiones sonoras de televisión o de otro género. Pueden ser datos, por ejemplo, el teletexto, pero es para el público en general de forma directa. En cuanto al satélite, habíamos dicho que hay recepción individual y recepción comunal. En el caso de recepción individual, las emisiones en la estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite se reciben con instalaciones domésticas sencillas y en particular de aquellas que disponen de pequeñas dimensiones. Es el caso de los unifamiliares, donde tenemos una antena parabólica y un solo receptor, o dos o tres, pero nada más dentro de ese unifamiliar, de esa familia, de esa vivienda. Ahora, la recepción comunal es aquella que ya es un poco más compleja y que se utiliza para edificios. Estos edificios normalmente tienen una serie de una antena más grande para tener más ganancia, unos amplificadores más grandes y una red de distribución hacia las viviendas. A partir de la vivienda ya cada familia hace lo que quiere. Entonces puede ser recibido por un grupo de público en general en un mismo lugar o mediante un sistema de distribución que dé servicio a una zona limitada o lo que es lo mismo, un edificio. Y aquí lo vamos a dejar. Espero que no haya sido demasiado pesado, que hayan admitido los nuevos conceptos en el caso que los tuvieran y que los hayan reforzado en el caso de que sí los tuvieran. Y por favor déjenos sus comentarios en la parte de comentarios al vídeo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darme me gusta, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Y tanto la doctora Ana Isabel Vázquez Mejías como yo nos despedimos de ustedes hasta un próximo vídeo. 7-3 y que disfruten de su licencia de aficionado. Hasta luego.